sobre San Francisco de Asís. Querido hermano, querida hermana en Cristo, soy Carlos, tu hermano que ahora vive en la gloria eterna junto a todos los santos. Hoy quiero hablarte de alguien que fue fundamental en mi vida espiritual, un santo que marcó profundamente mi manera de vivir el Evangelio, alguien cuyo ejemplo me enseñó a amar a Dios en todas las criaturas y a vivir con alegría la pobreza evangélica. Quiero hablarte de San Francisco de Asís, el poverello, el hermano universal, el santo que hace 800 años revolucionó el mundo con su radical seguimiento de Cristo. Cuando yo era niño, mis padres me llevaron en peregrinación a Asís. Tendría unos 8 años. Recuerdo caminar por las calles empedradas de esa ciudad medieval, visitar la Basílica de San Francisco con sus frescos magníficos de Giotto narrando la vida del santo, arrodillarme ante la tumba donde reposan sus restos. Pero lo que más me impactó fue visitar la Porciúncula, esa pequeña capilla que Francisco restauró con sus propias manos y donde nació la orden franciscana. En esa diminuta iglesia, tan sencilla, tan pobre, tan hermosa en su simplicidad, sentí algo especial. Era como si Francisco mismo estuviera ahí todavía, como si sus oraciones de hace 800 años permanecieran flotando en ese espacio sagrado. Mi mamá me contó entonces la historia de este santo extraordinario, y desde ese momento, Francisco se convirtió en uno de mis modelos de vida cristiana. Déjame contarte quién fue Francisco, no inventando nada sino siguiendo las fuentes franciscanas auténticas, especialmente la vida escrita por San Buenaventura y Tomás de Celano, los primeros biógrafos del santo que conocieron directamente a quienes vivieron con él. Francisco nació en Asís en el año 1182, hijo de Pedro Bernardone, un rico comerciante de telas, y de la señora Pica. Fue bautizado con el nombre de Juan, pero su padre, que estaba de viaje comercial en Francia cuando nació, al regresar comenzó a llamarlo Francisco, que significa el francés, quizás por su amor a ese país o porque la madre era de origen francés. El joven Francisco creció en la abundancia. Su padre era uno de los hombres más ricos de Asís. Francisco vestía las mejores ropas, frecuentaba las mejores compañías, organizaba fiestas, cantaba canciones trovadorescas, soñaba con ser caballero y alcanzar gloria militar. Las crónicas nos dicen que era generoso, alegre, carismático, que todos los jóvenes de Asís lo seguían. Pero su corazón estaba vacío. Toda esa riqueza, toda esa diversión, no llenaba el anhelo profundo de su alma. Cuando tenía unos 20 años, Asís entró en guerra con la ciudad vecina de Perugia. Francisco, lleno de ideales caballerescos, se alistó en el ejército. Pero en la batalla de Collestrada fue capturado y pasó un año en prisión. Allí, en la oscuridad de la cárcel, comenzó su conversión. Enfermó gravemente y durante su enfermedad empezó a cuestionar el sentido de su vida. ¿Para qué servían las riquezas si podía perderlo todo en un instante? ¿Qué quedaba de la gloria mundana? Regresó a Asís cambiado, pero todavía no sabía qué hacer con su vida. Intentó nuevamente la carrera militar, pero en el camino tuvo un sueño donde una voz le preguntó, ¿a quién es mejor servir, al Señor o al siervo? Francisco respondió, al Señor. Y la voz le dijo, entonces, ¿por qué sirves al siervo? Francisco entendió que debía servir directamente a Dios, no a los señores terrenos. Regresó a Asís para esperar instrucciones divinas. Comenzó entonces un periodo de búsqueda intensa. Francisco se retiraba a lugares solitarios para orar. Visitaba iglesias abandonadas. Y fue en ese tiempo que sucedió el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Según cuenta Tomás de Celano, Francisco se topó en el camino con un leproso. Los leprosos en aquella época eran los más marginados de la sociedad, obligados a vivir fuera de las ciudades, a anunciar su presencia con campanillas, rechazados por todos por el horror que causaba su enfermedad. Francisco siempre había sentido repugnancia física hacia los leprosos. Pero en ese momento, sintió un impulso interior irresistible. Bajó de su caballo, se acercó al leproso, le dio dinero, y algo completamente inesperado, lo abrazó y besó sus manos llagadas. En ese instante, Francisco experimentó una alegría inmensa, una dulzura espiritual que nunca antes había sentido. Años después escribiría en su testamento, cuando estaba en pecado, me parecía muy amargo ver a los leprosos, pero el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al apartarme de ellos, lo que antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo. En ese abrazo al leproso, Francisco abrazó a Cristo. Entendió que en los más pobres, en los más rechazados, en los más sufrientes, está presente el mismo Jesús. Esta experiencia fue el verdadero comienzo de su conversión radical. Poco después, mientras oraba en la iglesia semiderruida de San Damián,
arrodillado ante un crucifijo bizantino, escuchó la voz de Cristo que le decía: Francisco, ve y repara mi casa que, como ves, está toda en ruinas. Francisco tomó estas palabras literalmente y comenzó a restaurar físicamente esa iglesia, pidiendo limosna piedra por piedra, trabajando con sus propias manos. Solo más tarde comprendería que Cristo le pedía algo más grande: restaurar su iglesia espiritual. Su padre, furioso por ver que Francisco vendía telas de su comercio para restaurar iglesias y repartir dinero a los pobres, lo denunció ante el obispo. En una escena dramática en la plaza pública de Asís, ante el obispo, su padre y todo el pueblo reunido, Francisco no solo devolvió el dinero a su padre, sino que se despojó de todas sus ropas y las entregó diciendo: hasta ahora he llamado Padre mío a Pedro Bernardone, pero ahora quiero servir a Dios. Por eso le devuelvo el dinero y toda la ropa que tengo de él, porque quiero decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Pedro Bernardone. El obispo, conmovido, cubrió la desnudez de Francisco con su manto. Francisco había renunciado públicamente a su herencia, a su familia, a su posición social. Lo había dejado todo para seguir a Cristo pobre. Vestido con un simple sayal atado con una cuerda, Francisco comenzó su nueva vida como hermano menor, hermano de todos, especialmente de los más pequeños. Francisco vivió los siguientes años en oración, en servicio a los leprosos, restaurando iglesias. Pero todavía no sabía exactamente cuál era su vocación. Todo se aclaró el 24 de febrero del año 1208, fiesta de San Matías, cuando asistió a misa en la porciúncula y escuchó el Evangelio donde Jesús envía a sus discípulos diciendo: no lleven oro ni plata ni dinero en sus bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Prediquen diciendo: el reino de los cielos está cerca. Al escuchar estas palabras, Francisco exclamó con alegría: esto es lo que quiero. Esto es lo que busco. Esto es lo que deseo hacer de todo corazón. Inmediatamente se quitó los zapatos, dejó el bastón, se quedó con una sola túnica atada con una cuerda en forma de cruz, y comenzó a predicar la penitencia y el amor de Dios con palabras sencillas pero ardientes. Su predicación no era teológica ni erudita. Francisco hablaba con el corazón, con la autoridad de quien vive lo que predica. Hablaba de la bondad de Dios, del amor infinito de Cristo, de la necesidad de conversión, de la alegría de seguir el Evangelio al pie de la letra. Y la gente escuchaba fascinada. Muchos comenzaron a seguirlo. Pronto tuvo 11 compañeros que querían vivir como él. Estos primeros hermanos vivían en la porciúncula, en chozas de barro y ramas. Trabajaban con sus manos para no ser gravosos a nadie. Cuando el salario no bastaba, pedían limosna sin vergüenza, considerándola un privilegio de seguir a Cristo pobre. Oraban constantemente, especialmente el oficio divino. Y salían a predicar por los caminos, de dos en dos, anunciando la paz con su saludo característico: el Señor te dé la paz. En 1209, Francisco y sus 11 compañeros fueron a Roma a pedir la aprobación del Papa Inocencio III para su forma de vida. El Papa, uno de los pontífices más poderosos de la historia, tuvo un sueño donde veía la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, a punto de derrumbarse, y un hombre pequeño, vestido pobremente, la sostenía con sus hombros. Al día siguiente reconoció en Francisco al hombre del sueño y aprobó oralmente la regla franciscana. Nacía así la Orden de los Hermanos Menores, que revolucionaría la Iglesia y el mundo. Francisco estableció que sus hermanos no debían poseer nada, ni individual ni comunitariamente. Vivían en extrema pobreza, considerando a la pobreza como su señora, su esposa mística. No tenían conventos propios sino que vivían en lugares prestados. No acumulaban comida para el día siguiente sino que confiaban en la providencia. Esta pobreza radical no era masoquismo ni desprecio por las cosas materiales. Era libertad. Era seguir literalmente el ejemplo de Cristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Francisco amaba la creación con un amor extraordinario. Consideraba a todas las criaturas como hermanas porque todas procedían del mismo Padre Creador. Predicaba a los pájaros, considerándolos sus hermanos en la alabanza a Dios. Salvó a un cordero del matadero porque le recordaba a Cristo, el Cordero de Dios. Apartaba del camino las lombrices para que no fueran pisadas. Contemplaba las flores, los árboles, el agua, el fuego, el sol, la luna, las estrellas, y en todo veía la bondad, la belleza, la sabiduría del Creador. Su famoso Cántico de las Criaturas, compuesto hacia el final de su vida, es una de las obras maestras de la literatura italiana y un himno sublime a la creación: Altísimo, omnipotente, buen Señor,
Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas, por el hermano Viento, por la hermana Agua, por el hermano Fuego, por la hermana Madre Tierra. Pero el amor de Francisco a la creación no era sentimentalismo ecológico moderno. Era profundamente teológico. Amaba las criaturas porque veían en ellas vestigios del Creador. Amaba el sol porque le hablaba de Cristo, sol de justicia. Amaba el agua porque le recordaba el bautismo. Amaba el fuego porque simbolizaba el Espíritu Santo. Toda la creación era para él un libro donde Dios escribía su amor. En 1212, Clara de Asís, una joven noble de 18 años, conmovida por la predicación de Francisco, huyó de su casa la noche de Domingo de Ramos y se consagró a Dios en la Porciúncula. Francisco le cortó el cabello, le dio el hábito penitencial, y la condujo al monasterio de San Damián. Allí Clara fundó la Orden de las Damas Pobres, hoy conocidas como clarisas, que vivían en clausura pero con la misma pobreza radical que Francisco. Clara sería para Francisco una hermana espiritual, una colaboradora fiel, una santa que brillaría con luz propia. Francisco soñaba con el martirio. Quiso ir a predicar entre los sarracenos, entre los musulmanes, llevando el evangelio incluso a riesgo de su vida. En 1219, durante la Quinta Cruzada, Francisco logró atravesar las líneas de batalla y presentarse ante el sultán de Egipto, Malik al-Kamil. Los cronistas cuentan que el sultán, impresionado por la santidad y valentía de Francisco, lo escuchó con respeto aunque no se convirtió. Francisco no logró el martirio que deseaba, pero sembró semillas de diálogo entre cristianos y musulmanes. Conforme la orden crecía, con miles de hermanos por toda Europa, Francisco comenzó a sufrir viendo que algunos querían mitigar la pobreza radical, establecer estudios teológicos organizados, tener conventos más cómodos. Francisco, que había puesto la pobreza como fundamento de su carisma, sufría viendo estas tendencias. En 1220 renunció al gobierno de la orden, consciente de que su carisma profético no era compatible con la administración de una organización tan grande. Fue en esos años de dolor interior, sintiendo que su sueño original se diluía, cuando Francisco experimentó la gracia más extraordinaria de su vida. En septiembre de 1224, retirado en el monte Alberna para un ayuno de 40 días en honor a San Miguel Arcángel, Francisco tuvo una visión mística del crucificado en forma de serafín. De esta visión prodigiosa, Francisco emergió con las llagas de Cristo impresas en su cuerpo, heridas en manos, pies y costado que sangraban y le causaban intenso dolor. Francisco fue el primer estigmatizado de la historia, el primero en recibir visiblemente las heridas de la pasión de Cristo en su carne. Durante los 2 años que le quedaban de vida, Francisco ocultó estas llagas bajo vendas, humilde incluso en este don extraordinario. Solo algunos hermanos muy cercanos las vieron. Pero el dolor era constante. Francisco, que había seguido a Cristo pobre durante toda su vida, ahora participaba de manera visible en su pasión. Los últimos años de Francisco fueron de sufrimiento físico intenso. Además de las llagas, padecía una enfermedad de los ojos que lo dejaba casi ciego y le causaba dolor constante. Su estómago estaba destrozado por años de ayunos extremos. Su cuerpo, maltratado por las penitencias y los rigores de la pobreza, se consumía. Pero su espíritu permanecía alegre. Seguía cantando, seguía alabando a Dios, seguía irradiando esa alegría franciscana que no dependía de circunstancias externas sino de la certeza del amor de Dios. Cuando supo que se acercaba su muerte, Francisco pidió ser llevado a la Porciúncula, donde todo había comenzado. Allí, tendido desnudo sobre la tierra desnuda, abrazando hasta el final a su señora pobreza, rodeado de sus hermanos, Francisco murió el 3 de octubre de 1226, a los 44 años de edad. Según el testimonio de los presentes, cantó el Salmo 141, a voz en grito clamo al Señor: sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. Y entregó su alma a Dios con serenidad y alegría. 2 años después, en 1228, el Papa Gregorio IX, que había sido amigo personal de Francisco, lo canonizó. La Iglesia reconocía oficialmente lo que todos ya sabían, que Francisco de Asís era un santo, más aún, uno de los santos más grandes de la historia cristiana, comparable solo a los apóstoles en su radical seguimiento de Cristo. Ahora, hermano mío, hermana mía, déjame contarte qué significó Francisco para mí, para Carlos Acutis, un joven del siglo XXI que vivió 800 años después del Poverello pero que encontró en él un modelo luminoso de vida cristiana. Francisco me enseñó que la pobreza no es una carga sino una liberación.
Yo vivía en una familia acomodada en Milán. No éramos millonarios, pero no nos faltaba nada. Podría haber sido un adolescente materialista, obsesionado con las marcas de ropa, con los dispositivos electrónicos más nuevos, con tener más y más cosas. Pero Francisco me enseñó que la felicidad no está en poseer sino en dar, no en acumular sino en compartir, no en tener sino en ser. Por eso yo usaba ropa sencilla, sin marcas ostentosas. Por eso cuando recibía dinero de regalo lo daba a los pobres. Por eso no me apegaba a las cosas materiales. No era que despreciara las cosas, mi computadora era una herramienta que usaba para evangelizar. Pero no me esclavizaba a ellas. Vivía con sencillez, con ese desapego franciscano que libera el corazón para amar. Francisco me enseñó a ver a Cristo en los pobres. Cuando él besó al leproso, besó a Jesús. Yo no encontraba leprosos en las calles de Milán, pero sí encontraba personas sin hogar, inmigrantes necesitados, ancianos solos. Y en cada uno de ellos veía el rostro de Cristo. Por eso compartía mi almuerzo con quien tenía hambre. Por eso visitaba asilos de ancianos. Por eso mi familia ayudaba económicamente a familias necesitadas. Francisco me había enseñado que el amor a Dios se demuestra en el amor concreto al prójimo. Francisco me enseñó a amar la creación. Yo amaba a mi perro Briciola con ese amor franciscano que ve en los animales criaturas de Dios, hermanos menores en la gran familia de la creación. Contemplaba la belleza de la naturaleza, no como un ecologista secular sino como un franciscano que ve en cada flor, en cada árbol, en cada pájaro, una palabra de amor del Creador. Francisco me enseñó la alegría cristiana. A pesar de todo su sufrimiento, Francisco era conocido como el santo alegre, el juglar de Dios. Esa alegría no dependía de circunstancias externas sino de la certeza de ser amado infinitamente por Dios. Yo viví esa misma alegría. Incluso cuando estaba enfermo con leucemia, cuando el dolor era intenso, cuando sabía que me quedaba poco tiempo, mantenía la alegría. No una alegría superficial sino esa alegría profunda que viene de saber que nada puede separarnos del amor de Dios. Francisco me enseñó a abrazar la cruz. Cuando recibió los estigmas, Francisco se configuró totalmente con Cristo crucificado. Yo no recibí llagas visibles, pero sí abracé mi cruz que fue la enfermedad. Ofrecía cada dolor, cada náusea por la quimioterapia, cada momento difícil, uniéndolo a la pasión de Cristo. Francisco me había enseñado que la cruz no es algo que hay que evitar sino algo que hay que abrazar con amor porque a través de ella nos unimos a nuestro Salvador. Francisco me enseñó el amor apasionado por la Eucaristía. Aunque Francisco no era sacerdote, tenía una devoción inmensa por el sacramento del altar. En su carta a todos los hermanos escribió sobre la Eucaristía con palabras ardientes, exhortando a adorar con reverencia profunda a Cristo presente en el pan consagrado. Esa misma pasión eucarística ardía en mi corazón. Francisco me había mostrado que amar a Cristo pobre y amar a Cristo eucarístico no son dos amores sino uno solo. Francisco me enseñó que la santidad es posible. Él no fue un superhombre con capacidades extraordinarias. Fue un ser humano como nosotros, con debilidades, con tentaciones, con miedos. Pero eligió dar pasos concretos de conversión, eligió seguir radicalmente el Evangelio, eligió poner a Cristo en el centro absoluto de su vida. Y si Francisco pudo hacerlo hace 800 años, yo también podía hacerlo en el siglo XXI. Y tú también puedes hacerlo ahora. Cuando estuve en Asís de niño, ante la tumba de Francisco, le pedí que me ayudara a ser santo como él fue santo. No pedía ser famoso ni hacer milagros espectaculares. Pedía vivir el Evangelio con la misma radicalidad, la misma alegría, la misma libertad que él vivió. Y Francisco escuchó mi oración. Durante toda mi vida sentí su compañía espiritual, su ejemplo inspirador, su intercesión poderosa. Ahora, desde el cielo, veo a Francisco en toda su gloria. Veo las heridas gloriosas de sus estigmas que brillan con luz celestial. Veo su alegría desbordante al contemplar finalmente cara a cara a aquel a quien siguió tan fielmente. Veo su amor que no ha disminuido sino que se ha multiplicado infinitamente. Y junto con él, junto con Clara, junto con todos los santos franciscanos, adoramos al Cordero que está sentado en el trono. Hermano mío, hermana mía, Francisco tiene un mensaje para ti hoy. Te dice que la santidad no es para una élite de personas especiales sino para todos los bautizados. Te dice que no necesitas hacer cosas extraordinarias sino vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Te dice que el Evangelio es para ser vivido literalmente, no para ser admirado desde lejos. Te dice que la pobreza libera, que el servicio enriquece, que la cruz redime, que la alegría en Dios es posible incluso en medio del sufrimiento. Francisco te invita a hacer como él hizo, escuchar la voz de Cristo que te dice repara mi casa, y responder con generosidad total. Esa casa que necesita reparación puede ser tu propia vida espiritual, puede ser tu familia, puede ser tu comunidad parroquial, puede ser tu círculo de amigos. Donde quiera que estés, allí Cristo te llama a ser constructor, restaurador, renovador. Francisco te invita a despojarte de todo lo que te impide seguir libremente a Cristo. No necesariamente tienes que desnudarte en la plaza pública como él hizo,
pero si necesitas renunciar a los apegos desordenados, a las seguridades mundanas, a las comodidades que te esclavizan. La verdadera libertad viene del desapego. Francisco te invita a ver a Cristo en los pobres y a servirlo en ellos. En tu ciudad, en tu vecindario, hay leprosos modernos, personas rechazadas, marginadas, olvidadas. ¿Te atreves a acercarte a ellos, a abrazarlos como Francisco abrazó al leproso? Ahí está Cristo esperándote. Francisco te invita a contemplar la creación con ojos de fe, viendo en ella no solo recursos que explotar sino hermanos que cuidar, espejos que reflejan la bondad del Creador. Cuida la casa común, no por ideología ecologista sino por amor franciscano a todas las criaturas de Dios. Francisco te invita sobre todo a poner a Cristo en el centro absoluto de tu vida. No Cristo más otras cosas, no Cristo junto con tus proyectos personales, sino Cristo como el todo, el único necesario, el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. Eso es lo que hizo Francisco. Eso es lo que cambió el mundo hace 800 años. Eso es lo que puede cambiar tu vida hoy. Yo, Carlos, seguí los pasos de Francisco según mi propio carisma y mi propio tiempo. No fundé una orden religiosa ni recibí los estigmas. Pero viví el espíritu franciscano, pobreza evangélica, amor a los pobres, alegría en Dios, pasión por Cristo, sencillez de vida. Y eso me llevó al cielo a los 15 años. Tú también puedes vivir ese espíritu franciscano en tu estado de vida. Si eres casado, vive la pobreza de espíritu sin apegos desordenados. Si eres joven, vive la alegría franciscana en medio de una cultura triste y vacía. Si eres anciano, ofrece tus sufrimientos unidos a Cristo como Francisco ofreció los suyos. Donde quiera que estés, como quiera que sea tu vida, el espíritu de Francisco puede iluminar tu camino. Desde el cielo, Francisco y yo intercedemos juntos por ti. Pedimos que el Espíritu Santo encienda en tu corazón ese fuego franciscano que enciende en el corazón del poverello hace 800 años. Pedimos que tengas valentía para seguir radicalmente el Evangelio. Pedimos que experimentes la alegría de la pobreza evangélica, la libertad del desapego, la plenitud de poner a Cristo como centro absoluto de tu existencia. Que San Francisco de Asís, el santo pobre que se hizo rico en Dios, te bendiga e interceda por ti. Que te enseñe a amar como Él amó, a servir como Él sirvió, a seguir a Cristo como Él siguió. Y que un día nos encontremos todos en el cielo, junto con Francisco, junto con Clara, junto con todos los santos, para cantar eternamente las alabanzas del Altísimo, Omnipotente, Buen Señor. Con todo mi amor fraternal, con la alegría franciscana que ahora vivo en plenitud eterna, tu hermano Carlos, desde el cielo, intercediendo para que también tú vivas el Evangelio sin glosa, sin atenuaciones, como lo vivió Francisco de Asís. Paz y bien, hermano mío, hermana mía. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su mirada cariñosa hacia ti y te conceda la paz. Amén.